a grabar. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Profe, Ok, sí. bueno. Alguien que haya hecho a su manera el tercer punto, el del pronóstico del sol, el del meteorólogo. Alguien que lo haya hecho a su manera. Eso es lo del teorema de Bayes, profe. ¿Y usted por qué sabe qué es el teorema de Bayes? Ah, consulté. Consulté. Sí, Profe, ¿Con quién consultó? Con mi hermana, ya es contado. Ella es contadora y sabe el Sí, teorema de ella Bayes. conoce algo de eso. ¿Cómo? Tiene un poquito de conocimiento sobre eso. Muy bien. Muéstreme qué tiene. Ah, pero lo resolvió o no. Ah, no, yo creo que la compañera Oriana lo compartió. Pero eso no lo sé así, no, ella Vamos también. para allá. Bueno, resolví ese por medio de diagramación del árbol. sí, sí. Bueno, voy a... Bueno, pero sino que no lo tengo en Excel, lo hice en el cuadro. No importa, puedes compartirlo. Tomen foto del cuaderno. Yo lo tengo resuelto, pero sí quiero que alguien que haya trabajado en él lo comparte y después comparamos los No, dos. voy a subir las fotos ahí al chat. Ok. No has pegado todavía nada. Profe, ya. Bueno, a ver. Se puede descargar, ¿cierto? Y hay que voltearlo, porque, bueno, soy todo oídos. Sí, Profe, para mí la respuesta de ambos me dio del 60%. la respuesta de ambos te dio el 60. Yo lo hice utilizando pues el diagrama del árbol. Y en la primera foto hice, ¿qué quiere decir? Sol sobre asoleado, que eso nos lo daba en la primera, como en el enunciado de las preguntas. Y eso lo relacioné llevando las... Pero ¿qué es ese asoleado? ¿Es una probabilidad condicional, dado que el día está soleado, la probabilidad de que hagas? El enunciado de la pregunta dice en la probabilidad A
dice que la probabilidad que el meteorólogo prediga sol en días soleados es de 8, 0,8, ¿cierto? Entonces Sí. yo hice ese como soleado, ¿cierto? Y como no soleado, y lo llevé hasta un 1, ¿cierto? Y así sucesivamente me fui hasta los otros que siguen. Entonces sol y lluvioso, dice que lluvioso es de 4, entonces lo llevé hasta el 1 y le agregué el 0,6. Y así sucesivamente hasta abajo. Sí. Luego en el árbol hice sol, no sol, ¿cierto? Lo que según entendí que es que ambos, todos tienen que dar 1, ¿cierto? Es el complemento. Sí. Este fue pues como el árbol. En la tercera foto tengo como lo que hice para el Espérate punto B. pero yo solamente aquí tengo como una fotico. A ver. Voy a cerrar acá. ¿Subiste más fotos? 3. Ah, bueno, miremos el arbolito acá. Lo voy a bajar. Sí. De sol y no solo sea lluvia. Sí. Y bueno, y para que era la pregunta B, yo lo relacioné solo reemplazando. Y hice la multiplicación y la suma y eso me dio un 60%. No sé si estará bien. O sea, para ti la probabilidad de que haya sol, o sea, que esté soleado es 0,4. De que haya sol es 0,6, ¿cierto? Porque no lo relaciona con más. Y en la Sí, partida, pero aquí en el árbol, ¿por qué tiene una probabilidad de 0,4? Profe, qué pena. Sí. Usted no nos puede compartir su pantalla y explicarnos, pues la verdad, yo no hice ese punto porque no logré comprender y creo que la mayoría de los compañeros también tenemos como duda en eso. Entonces, para que nos lo expliques bien, porfa. Sí, claro, pero dejemos que el compañero explique, Sí, le estoy preguntando a él. O sea, ¿por qué pusiste que la probabilidad de que el día sea soleado es de 0,4? Profe, pero eso no estaban en el enunciado, 0.4. sí, A ver, ¿qué dice el No, pero es enunciado? que un día soleado en tiempos lluviosos. Y por eso, pero eso Sí, dice ese de 0,4 estaba en el enunciado, profe. sí, pero no es, dice la probabilidad de un día soleado es de 0,6. Y él lo puso como Ah. 0,4. Entonces, esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Pues, ¿por qué puso que la probabilidad de que haya solo un día soleado es de 0,4 si el enunciado dice que es de 0,6? no, profe, ahí me lo puse mal. Es al revés. Sí, ya me Exacto. acabo de dar cuenta, sí. Qué Muy pena. bien. Muy bien. Pero en la tercera foto sí está como está el sol que es 0.6. Si ves la tercera foto, sí está como 0.6. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Voy a compartir el mío. Listo. Gracias a ti. ¿Ve por qué abrió esta? Bueno. Sí, están viendo.
Sí, yo trabajé sobre un taller que me entregó una compañera que se llama María. ¿Están viendo? Sí, bro, yo sí estoy viendo. Ok. Bueno, voy a tratar de ampliarla un poquito más. Entonces miremos, si no alcanzo a leer bien los enunciados, me van diciendo. Bueno, entonces como la predicción del tiempo, ¿cierto? Existe una metodología que se llama como un diagrama en árbol o de alguna manera también como un organigrama, donde uno lista los eventos y para cada evento se lista, digamos, sus probabilidades condicionales relacionadas a ese evento. Entonces, miremos. Hay dos eventos ahí importantes, que es el hecho de que haya sol o que haya lluvia, ¿cierto? En realidad la información que nos están dando es el hecho de que de que haya sol, o sea, que la probabilidad de que el día esté soleado es de 0.6. Es una de las informaciones del ejercicio. Pero también nos dice el enunciado que la probabilidad de que haya sol, pues dado que el día está soleado, es de 0.8. ¿Sí o no? Entonces, esta probabilidad de acá es digamos, una probabilidad condicional. Su complemento es que, dado que haya lluvia, dado que haya sol, si este vale 0.8, su complemento es 0.2. ¿Qué quiere decir su complemento? Que es 1 menos ese 0.8. ¿De dónde lo saqué? Pues el complemento de que no haya sol es que es lluvia, ¿cierto? 0.2. Entonces, recuerden que 0.8 más 0.2 siempre me debe dar 1. Yo me fui bajando en árbol, ¿cierto? Me dan esta información y su complemento es que ocurra lo contrario, ¿cierto? Que haya lluvia dado que el día está soleado o asoleado. Listo. Miremos la otra parte también como información. El complemento de sol, ¿qué es? Es lluvia. Si esto vale 0.6, ¿cuánto vale lo otro? 0.4, ¿cierto? Porque 0.6 más 0.4 me debe dar 1. Listo. Otra de las informaciones que da el ejercicio, que cuál es la probabilidad de que haya sol, dado que el día esté lluvioso, ¿cierto? Es 0.4. Y el complemento de que haya sol, dado que el día está lluvioso, es de que haya lluvia, dado que el día está lluvioso. Entonces su complemento será 0.6. Hasta aquí vamos bien. Simplemente estoy poniendo los datos, ¿cierto?, que nos están dando. Entonces me preguntan que cuál es la probabilidad, ¿cierto? Encuentre la probabilidad de que habrá sol, dado que el meteorólogo lo pronosticó. Entonces, ¿por qué será igual? O sea, ¿yo cómo puedo sacar esta probabilidad de sol en función de esas dos probabilidades condicionales? O sea, el hecho de que haya sol puede pasar. Que haya sol y además que haya lluvia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la puedo expresar?
Entonces hagámosla paso a paso. La probabilidad de un día que prediga que de un día, espérame, que habrá sol, dado que este señor lo pronosticó. ¿Cuál será? Y la otra, el señor pronosticará que habrá sol. ¿Cómo la calculo? Punto 8 dividido a punto 6. Es que eso no da. O sí, o es así. La una es, recuerde que cuando yo estoy calculando una probabilidad marginal, la saco en función de sus probabilidades conjuntas, ¿cierto? Pero a su vez una probabilidad conjunta es una probabilidad condicional por la probabilidad de su evento. Entonces mire que este punto 8 voy a tratar de reducir un poquitico para que lo cojamos todo. Este punto 8, ¿qué es? Es la probabilidad de que haya sol dado que el día está soleado. Es una condicional. Multiplicado por qué? Por la probabilidad de que haya sol. O sea, punto 8 por punto 6. ¿Eso cuánto da? Punto 48. ¿Cierto? Ahora, el hecho de que haya sol, esa es una de las preguntas que hicieron. Profe, ¿Cierto? perdón. Sí. ¿Me repite ese pedacito otra vez que no me... Lo voy a escribir. Es la probabilidad de que haya sol, dado que el día está asoleado. Lo voy a escribir así. ¿Sí? Por la probabilidad de que el día se comió una... Esto es la condicional que es punto 8, o sea, la probabilidad de que haya sol dado, pues, dado que el día esté asoleado, es punto 8, por la probabilidad de que en el día esté siendo sol. ¿Cuánto es? Punto 6. O sea, este pedacito de acá nos da punto 48. ¿Sí? Esa es una de las preguntas. La otra es, ¿pronosticará que habrá sol? Pues puede que haya sol, pero depende de qué. Depende de que el día esté asoleado y también depende de que llueva. Entonces mire que acá, este pedacito de acá, sería probabilidad de que haya lluvia, dado que el día esté soleado por la probabilidad de sol. Es otra condicional. Ese es el punto 2 de dónde sale, del complemento de punto 8. Y esa probabilidad de sol de dónde sale, de allá arriba que nos lo están dando, ¿cierto? La probabilidad de que el día esté soleado, punto 6. Simplemente se multiplican, eso da punto 12. Y la suma de estos dos da punto 6. Por eso les decía que ese punto tenía su cascarita. Pero digamos, lo más importante que hay que rescatar acá es que, primero, esto es una probabilidad marginal. Las probabilidades marginales se dan en función de la suma de sus probabilidades conjuntas y a su vez las probabilidades conjuntas son unas probabilidades, se pueden expresar
en términos de probabilidades condicionales. Vamos a hacer este ejercicio. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, ¿uno cómo puede identificar qué es ese tipo de probabilidad? Porque el teorema de Bayes, digámoslo así, está en función de una probabilidad condicional y de una probabilidad marginal. Entonces, casi siempre los enunciados de los ejercicios te dan las probabilidades de los eventos, ¿cierto? Porque tenés que tener información para poder calcular esas probabilidades condicionales. Sí. Y siempre te dan las probabilidades condicionales. ¿Qué preguntan? La otra probabilidad condicional, ¿cierto? Vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a hacer paso a paso. Y lo podemos hacer en arbolito, ¿cierto? Ya después lo desarrollamos de la otra manera. Espérenme, yo me pongo mis gafas para poder ver. ¿Sí están viendo bien? Dice, el gerente de marketing de una firma fabricante de juguetes planea la introducción de un nuevo juguete al mercado. En el pasado, espérate, yo aumento que este se quedó. En el pasado, el 40% de los juguetes introducidos por esta firma han tenido éxito y 60% no lo han tenido. Entonces, por ahora, digamos, tenemos que se quiere introducir un nuevo juguete y que la probabilidad, pues... Pero usted está grabando eso. Sí, claro. Sí, yo ya empecé a grabar. Sí. Bueno. Entonces, que la probabilidad de que ese nuevo juguete tenga éxito es del 40%, pues, y de que no lo tenga, o sea, su complemento, ¿cierto? Es del 60%, ¿cierto? Aquí no lo dice. 40% de los juguetes introducidos por esta firma han tenido éxito y 60% no lo han tenido. Muy bien. Dice, antes de lanzar el juguete al mercado, se lleva a cabo una investigación de mercados y se elabora un informe favorable o desfavorable. Hasta ahora solamente es informativo. Se dice, también se sabe que el 80% de los juguetes con éxito recibieron informes favorables y 30% de los juguetes sin éxito también recibieron informes favorables. Espérenme, yo quito de acá una notificación. Bueno. Listo. Volvamos al ejercicio. Independiente de que el juguete haya tenido éxito o no haya tenido éxito, recibieron un informe favorable. Entonces, miren que esta información acá, ¿cierto? Donde dice, también se sabe que
el 80% de los juguetes con éxito recibieron informes favorables, es una probabilidad condicional, dado que, ¿cómo lo podemos leer? Dado que el juguete tuvo éxito, la probabilidad de recibir un informe favorable es del 80%. O, como también lo podemos leer, la probabilidad de recibir un informe favorable si el juguete tuvo éxito. Esto es una probabilidad condicional. También nos dicen que y 30% de los juguetes sin éxito también recibieron informes favorables. Entonces, aquí lo escribimos. Es la probabilidad de recibir un informe favorable, dado que el juguete no tuvo éxito. Voy a ampliar aquí otro poquito. Bueno, hasta ahí vamos bien. Son enunciados que nos están dando, ¿cierto? Hasta ahora llevamos, digamos, 3 eventos. El uno, el hecho de que el juguete tenga éxito, que lo llamamos E. De que no tenga éxito, lo llamé E' o E complemento. Y el hecho de recibir un informe favorable, que lo llamamos F, ¿cierto? Bueno. Pregunta. El gerente de marketing quiere conocer la probabilidad de que el nuevo juguete tendrá éxito si recibe un informe. Vuelvo y le repito. El gerente de marketing quiere conocer la probabilidad de que el nuevo juguete tendrá éxito si recibe un informe. O se lo leo de otra manera. Dado que recibió un informe favorable, ¿cuál es la probabilidad de que el juguete tenga éxito? ¿Cómo? 40%. 40%. Es una probabilidad condicional. Yo quiero que alguien la escriba y me la muestre. Mire, si el juguete, si se recibe un informe favorable, ¿cuál es la probabilidad de que el juguete tenga éxito? Plantéemela, por favor, planteen esa probabilidad. Pues no serían 20%. No, no me adivinen. Yo no quiero que me adivinen, yo quiero que me la planteen. ¿Cómo escribo yo eso en términos de probabilidad? Si yo aquí estoy leyendo que la probabilidad de recibir un informe favorable, dado que el juguete tuvo éxito, ¿cierto? Esto es una probabilidad condicional. Yo quiero que me escriban de esta misma manera la probabilidad condicional de que ¿qué? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ahí en el segundo cuadro donde está la probabilidad del informe del 80% y el otro del 30%. Uh-huh. La duda Son es... condicionales. Exacto. ¿No debería de pasar del 100%? ¿O sí? Lo que pasa En es que este caso. la suma de estos dos no te debe dar el 100%, porque es que el complemento de este 80% sería la probabilidad de no recibir un informe favorable, dado que el juguete tuvo éxito, que vale ¿cuánto? El 20%. Ese sí sería su complemento. O sea, ¿Y eso cuál está es el implícito. Exacto. ¿Y cuál es el complemento de este? El complemento de este es no recibir un informe favorable, dado que el juguete no tuvo éxito. O sea, un ¿Cuánto vale eso? El 70%. 70. Exacto. O sea, que esta suma de estas dos condicionales, pues nunca puede dar el 100%. ¿Qué puede dar el 100%? Su complemento, que es el 20. El complemento de este 30, ¿cuál es? Es el 70.
Ah, ya, o sea que esos no se suman, sino los complementos. Sus complementos. Pero yo lo que quiero es que me escriban en términos de probabilidad condicional lo que yo les estoy planteando. Probabilidad de que el nuevo juguete tenga éxito si recibe un informe favorable o si las cambio. Recuerden que siempre está en el denominador lo que está condicionando. O sea, 40 sobre 80, que sería la condición del informe Claro, favorable. sí, por eso. Está caliente, o sea, pero planteémosla, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que qué? Probabilidad de E, Probabilidad. De que tenga éxito. Si Dado recibe que qué, dado que qué, dado que recibió un informe un informe. favorable. favorable. Vaya, busquen la teoría. Vaya, busquen la teoría. ¿Esto a qué es igual? Una probabilidad Bueno, es que condicional. probabilidad no es casos favorables sobre posibles, ¿cierto? Pero esa es la probabilidad en términos generales, ¿cierto? Ese es el concepto de probabilidad. Casos favorables sobre el número total de casos. Pero nosotros vimos por allá un concepto de probabilidad condicional, ¿cierto? Que vimos que era ¿qué? Voy por pasos. ¿Era excluyente o qué? La intercepción, ¿cierto? De dado F El intercepto. dividido la probabilidad de F, ¿cierto? ¿Me repite esa última parte, por favor? Profe, que si por favor mira los chats. A ver, ¿qué dicen los chats? Hay una fórmula. Exacto. Muy bien. Ujú. Bueno, ¿eso a qué más es igual? Voy por acá. Hasta aquí lo planteamos bien, ¿cierto? Eso es lo que quiere el gerente o el gerente de marketing. Dado que recibió un informe favorable, ¿cuál es la probabilidad de que el juguete tenga éxito? Esta probabilidad condicional está en función de otra probabilidad condicional, porque esto de acá es una probabilidad conjunta. Es la probabilidad de E interceptado con F. La clase pasada vimos, voy a ver si lo tengo por acá, les voy a mostrar, mírenla acá, ¿cierto? Una probabilidad marginal se saca en función de sus probabilidades conjuntas, pero a su vez, esta probabilidad conjunta está dado por esta condicional, por la multiplicación del evento B. Y esto también es cierto. Voy a retroceder una diapositiva. Cuando hicimos la probabilidad de que fuera hombre y mujer, ¿se acuerdan? Hicimos todos esos ejercicios, que al final lo que comprobamos es que esta conjunta se podía expresar en términos de una condicional por su probabilidad.
Mírala acá. Probabilidad condicional. Si estas dos son iguales, al final, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B sobre la probabilidad de A, donde la probabilidad de A es la probabilidad marginal. Siempre en el teorema de Bayes, digámoslo así, partimos de una probabilidad condicional para encontrar otra probabilidad condicional. O sea, el teorema de Bayes está en función de una probabilidad condicional y de su probabilidad marginal. Recuerden que la marginal, voy a sacar mi puntero, está dado por la suma de todas sus conjuntas, pero a la vez estas probabilidades conjuntas está dado en términos de probabilidades condicionales. Siempre en los enunciados nos dan las probabilidades condicionales. A no ser que nos den de una vez las conjuntas, entonces simplemente sea sino sumarlas, ¿cierto? Más fácil el ejercicio. Entonces, esta probabilidad en general es la que estamos aplicando en el ejercicio anterior. Me voy a ir otra vez para el archivo Excel. Nos preguntan, dado que recibió un informe favorable, ¿cuál es la probabilidad de que tenga éxito? Uno parte de una probabilidad conjunta, que es la intersección entre que tenga éxito y que reciba un informe favorable. Pero esa información no la tenemos. Pero esta conjunción es igual a esto, ¿cierto? Es la probabilidad de que ¿qué? De que tenga éxito y que haya recibido, dado que tuvo éxito el juguete, recibió un informe favorable, nos están dando esta información. La probabilidad de que el juguete tenga éxito, también nos están dando esta información sobre la probabilidad de recibir un informe favorable. ¿Sí? Esta la tenemos, que es un 80%, alguien dijo por allá, un 80 y un 40, ¿cierto? El 80 y el 40, alguien dijo por allá. Pero no conocemos la probabilidad de recibir un informe favorable. Un informe favorable depende de la introducción del nuevo juguete. ¿Y de qué depende? De que ese juguete haya tenido éxito o no haya tenido éxito. O sea, esa probabilidad de informe favorable es una probabilidad marginal, que si lo hacemos paso a paso, es que reciba un informe favorable y tenga éxito, más la probabilidad de que reciba un informe favorable y no tenga éxito. Pero como estas conjuntas yo las puedo expresar en términos de condicionales, que simplemente las desarrollo en términos de condicionales, ¿cierto? La primera parte que la tengo aquí ya expresada. Y la segunda parte es probabilidad de que el juguete no haya tenido éxito y de todas maneras recibió un informe favorable por la probabilidad de que el juguete no haya tenido éxito. Entonces simplemente yo lo que hago es coger, ¿cierto?, sus valores. Cojo esta condicional, la multiplico por su probabilidad de éxito, luego cojo este 30, que es esta otra condicional que corresponde a esto, lo multiplico por su probabilidad de que el juguete no tenga éxito, y al final sumo, ¿cierto? Multiplico y sumo.
Yo aquí utilicé la función suma producto porque en realidad es coger este por este más este por este. ¿Sí? Eso al final me da un 50%. Pero si lo quieren hacer paso por paso, pues lo pueden hacer. Que es coger este por este. Más este por este. Y al final sumo los dos. Más 0.32 más 0.18. ¿Cuánto me da 0.5? Lo voy a poner en términos de porcentaje. Sí. Bueno, entonces digamos que aquí calculamos la probabilidad de recibir un informe favorable. Y esta que acabamos de calcular acá, que nos dio el 50%, ya simplemente la reemplazamos en la fórmula de arriba, ¿cierto? La condicional, que vale el 80%. La probabilidad de que el juguete tenga éxito vale el 40%. Sobre esa probabilidad marginal, que vale el 50%, que la acabamos de calcular. Entonces, simplemente hacemos la multiplicación, ¿cierto? Este por este dividido 50, y al final nos da un 64%. Si lo fuéramos a hacer en árbol, hagámoslo en arbolito, ¿cierto? Probabilidad de éxito, probabilidad de no éxito. ¿Sí? Probabilidad de éxito, ¿cuánto vale? 40%, ¿cierto? Probabilidad de no tener éxito, el juguete, el complemento, 60%. Listo. También, ¿qué me dicen? Que la probabilidad, dado que el juguete tuvo éxito, ¿cuál es la probabilidad de que haya recibido un informe favorable? ¿Cuánto vale eso? El 80. Según el enunciado. Si no estoy mal. Ya que su complemento es ¿cuánto? Es el 20%. La otra parte del ejercicio nos dice que dado que el juguete no tuvo éxito, la probabilidad de recibir un informe favorable, creo que fue del 40, no me acuerdo. Del 30. Ya que su complemento es el 70%. Entonces, ustedes en un examen también pueden hacer este diagrama. Este diagrama es muy bueno porque uno acá visualmente pues ya saca las probabilidades, ¿cierto? Si fuera a resolver esa probabilidad marginal, ¿cierto? Sería, ¿cómo la calcularía? ¿Cómo la calcularía? Lo acabamos de hacer. El 80 por el 40. Mírenlo acá, 80 por 40. ¿Qué más hicimos? Más el 30 por el ¿qué? Por el 60, ¿cierto? El 80 por el 40, más el 30 por el 60, que fue lo que hicimos acá. ¿Cuánto nos dio eso? El 50. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad? Entonces ese 64 es de qué? Ese 64% ¿dónde iría? En probabilidad condicional. Sí, esta es
eso es lo que nos están preguntando. Que ¿cuál es el gerente de marketing quiere averiguar cuál es la probabilidad de que el juguete tenga éxito, dado que recibió un informe favorable? ¿Cuánto da eso? El 64%. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el juguete no tenga éxito, dado que recibió un informe favorable? Entonces sería ese otro el complemento del 64, ok. Miremos. Voy a copiar este. Simplemente lo voy a... Recuerda la información que tenemos. Voy a checarlo un poquito. Esto aquí es igual. Miren las tablas. La probabilidad de F dado B complemento. O sea, la probabilidad de que se haya recibido un informe favorable dado que el juguete no tuvo éxito. ¿Cuánto vale eso? Profe, sería 60 por 30 dividido 50. Exacto. Entonces, esta es la condicional. Va a ser paso a paso. Por que no tenga éxito, 60. Sobre esa probabilidad marginal que ya la calculamos, ¿cierto? ¿Cuánto vale eso? El 50. Entonces ya simplemente multiplico y divido. Más esta por esta dividido 50. ¿Cuánto da eso? El 36. 36%. ¿Y cuánto es 64 más 36? El 100, ¿cierto? El complemento. A medida que uno va cogiendo práctica, uno, digamos, mire que ahorita el compañero contestó de una, pues es el complemento, claro. Y si yo les preguntara, ¿cuál es la probabilidad de no recibir un informe favorable? ¿Cuánto vale eso? El 50. El 50. ¿Por qué? Porque este me dio 50. O sea, su complemento es el 50. 1 menos, o el 100% menos 50%. Pero de acá, de este grafiquito, yo puedo sacar todo, ¿cierto? 80 por 40 más 30 por 60, y eso ya me da la probabilidad marginal. Y ya me enfoco en lo que yo, si es para el éxito, 80 por 40 dividido 50, si es que el juguete no tuvo éxito, 60 por 30 dividido el 50. Vamos a ver cómo hacen este. Lo que me interesa por ahora es que planteen las probabilidades condicionales que están preguntando. Entonces vamos a leer. Una fábrica produce un artículo en 3 máquinas diferentes. Del total de producción, el 30% es producido por la máquina 1,
el 50% en la A2 y el 20% la produce la máquina 3. Aquí los tenemos, ¿cierto? La primera produce el 30, la segunda el 50 y la tercera el 20. La suma de estos tres me da el 100%, 100%. Bien. Dice, la probabilidad de que un artículo producido por una máquina sea de primera calidad se muestra en la siguiente tabla. Entonces, aquí me están dando unas probabilidades condicionales, ¿cierto? El hecho de que lo haya hecho la máquina 1, o dado que lo hizo la máquina 1 y que sea de primera calidad, es el 80. Que lo haya producido la segunda máquina y sea de primera calidad, el 70%. Lo voy a leer de esta manera, o la probabilidad de que sea de primera calidad, dado que lo produjo la máquina 3, es del 90. Mire que estas sumas no pueden dar el 100%, pero si el complemento de esta condicional vale 20, el complemento de esta segunda vale 30, y el complemento de esa tercera vale 10. Dice, si se selecciona un artículo aleatoriamente de la línea de producción, ¿cuál es la probabilidad que sea de primera calidad? O sea, eso es una probabilidad marginal. Porque para que sea de primera calidad depende de qué? De la producción de cada máquina. Entonces, son sumas de sus probabilidades conjuntas, ¿cierto? Por las respectivas probabilidades de sus eventos. Recuerden que una probabilidad marginal es la suma de sus probabilidades conjuntas y a su vez la probabilidad conjunta yo la expreso en función de una condicional y del evento que está condicionando. La segunda pregunta dice, si el artículo seleccionado es de primera calidad, ya me lo están condicionando, ¿cierto? Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina 1? O sea, es lo contrario a esta condicional que hay acá. Entonces, la primera, me van a calcular esa probabilidad que el artículo sea de primera calidad, que es una probabilidad marginal, que es simplemente este 80 por este 30, más este 70 por este 50, más este 90 por este 20. Entonces, ahí ya me calculan la probabilidad de que el artículo sea de primera calidad. Y después me calculan de que si ya sabemos que es de primera calidad, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya producido la máquina 1? Yo espero. Les doy 15 minutos.
Profe, Hola, hola Jessica. la compañera Lady, ella me está diciendo que si por favor le puedes leer el chat, que es que ella te está escribiendo por el chat, pero toda la información, sino que ella como que tiene el micrófono malo y no puede hablar. Ya le contesté, sí, está ok. ¿Cómo van? Cinco minuticos más.
150-20. Bueno. Vamos a mirar. La primera es una... Probabilidades condicionales también hay que hacerlas, ¿cierto? ¿O esas no? ¿Perdón? Las probabilidades condicionales también las hacemos, ¿o eso no? Se puede hacer una por una, si quieren. Pues yo aquí solamente les pregunté por una, si el artículo seleccionado es de primera calidad, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina 1? Pero de igual manera pueden preguntar para la máquina 2, para la máquina 3, ¿cierto? Es 70 por 50, ¿sí? Dividido probabilidad marginal, que es 77, y de la otra sería 90 por 20 dividido 77. Bueno. Entonces, esta probabilidad marginal está en función de ¿qué? Primero de las proporciones o probabilidades de cada una de las máquinas por sus respectivas condicionales, ¿cierto? Producir un artículo de calidad dado que lo produjo A1, la máquina 1 por la probabilidad de A1, más producir un artículo de calidad dado que lo hizo la máquina 2 por su respectiva porcentaje de producción, más producir un artículo de calidad dado que lo hizo la máquina 3, ¿cierto? Aquí me faltó un pedacito por la probabilidad de A3. Aquí simplemente pues cojo esto, lo multiplico por 30, cojo esta, la multiplico por 50, ¿cierto? ¿Este 50 qué es? Es esta de acá, cojo la de 90, la multiplico por 20, y al final lo que yo les decía es coger suma producto, ¿cierto? Que recuerden que la función suma producto me hace multiplicaciones y sumas, y al final nos tiene que dar lo mismo. ¿Qué es que nos tiene que dar lo mismo? Que si yo multiplico 80 por el 30% más, 70 por el 50% más, 90 por el 20% me tiene que dar el 77. Entonces, esa ya es la probabilidad marginal, la probabilidad de que el artículo sea de primera calidad. Ahora, en la segunda, me están preguntando también por una probabilidad condicional. Me dice, si yo ya sé que el artículo seleccionado es de primera calidad, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina 1? Recuerden que una condicional se expresa en términos de su probabilidad conjunta sobre la probabilidad del evento que está condicionando, ¿cierto? Que es una probabilidad marginal.
Pero a su vez esa probabilidad condicional, perdón, esa probabilidad conjunta es una probabilidad condicional. Es la probabilidad de que el evento sea de primera calidad dado que lo hizo la máquina 1 por la probabilidad de A1 sobre su probabilidad marginal. Entonces, simplemente pues vamos a la tabla, nos fijamos y cogemos los valores respectivos. Mire que esta acá es el 77%, que equivale a que a esa probabilidad marginal. Entonces, todos esos ejercicios de teorema de Bayes, siempre calcular una probabilidad condicional en función de otra condicional sobre una probabilidad marginal, que es la suma de todas esas probabilidades condicionales. Otra manera muy simple de hacerlo es con este diagrama de árbol, ¿cierto? Simplemente cojo 80 por 30 más, 70 por 50 más, 90 por 20. Al final, ¿cuánto me tiene que dar? 77%. ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el artículo seleccionado no sea de primera calidad? ¿Ustedes qué responderían? 77%. Esa es la probabilidad de que el artículo sea de primera calidad. Pero yo les estoy preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el artículo no sea de primera calidad? 33%. 33%, su complemento, ¿cierto? 100% menos el 77%. Si yo les pregunto, ojo, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a mirar el diagrama de árbol. ¿Cuál es la probabilidad de que el artículo seleccionado no sea de primera calidad, dado que lo produjo la máquina 2? Es sino fijarme en el arbolito. Vuelvo y repito. ¿Cuál es la probabilidad de que un artículo seleccionado no sea de primera calidad, dado que lo produjo la máquina 2? Pero entonces uno se para aquí, ¿cierto? 55%. ¿Cuánto? 55%. No. Miren el diagrama de árbol, ahí está. Simplemente sáquenlo por complemento. Esa fue 30%. ¿Cuánto? 30%. ¿Cuánto dijiste? 30%. No. Sí, 30%, sí. ¿Por qué es 30%? Que es lo que le falta Porque es al el 70, complemento. al 70 para llegar al 100. Exacto. Porque es el complemento de que el artículo sea de primera calidad, dado que lo hizo la máquina 2.
Sí, bueno. Preguntas aquí, preguntas, inquietudes. Todos estos es... Hola. ¿Alguien iba a hablar? Vamos a hacer este. Vamos a entrar un poquito. Dice, el gerente de control de calidad de una fábrica de llantas quiere determinar en qué turno de producción se produjo una llanta que se reventó. Hay 3 turnos en la fábrica: diurno, mixto y nocturno. Con base en datos anteriores de las llantas producidas por la fábrica, el 40% salieron en el turno diurno, el 40% en el turno mixto y 20% de las llantas del turno de noche. Aquí no hay problema. Les dice, un 5% de las llantas producidas en el turno de día se reventó. Un 10% de las llantas del turno mixto se reventó. Y un 20% de las llantas del turno de noche se reventó. ¿Cuál es la probabilidad de que la llanta que se reventó haya sido producida en el turno de día, en el turno mixto, en el nocturno? Lo primero, identifíquenme los eventos. ¿Cuáles son los eventos? Segundo, planteen esas probabilidades condicionales. Tercero, calculen esa probabilidad marginal del hecho de que la llanta se haya reventado. Y cuarto, calculen las probabilidades condicionales, ¿cierto? El hecho de que la llanta se haya reventado, si es producida en el turno de día, o en el mixto, o en el nocturno. Profe, disculpe. Sí. Mi compañera Lady y yo, pues ella y yo nos conocíamos ya desde hace tiempo y estamos en el grupo y ella le mandó una nota de voz. Entonces se la voy a poner porque qué pecado, ella se muere por participar, pero no tiene micrófono. Yo aquí la estoy viendo, sí. A ver, dímela, sí. A mirar el chat. Esa es la nota de voz de ella. Gracias, profe. Ah. Lo que pasa es que ella y yo nos conocíamos ya desde semestres atrás y ella pues es amiga mía y la tengo en el WhatsApp y ella me escribió súper preocupada, es que Jessy, no tengo micrófono, necesito participar y yo, mándale la nota a voz que yo la pongo acá en el parlante y en el micrófono y ella escucha. Pero yo no, pero no escuché nada. Pero no se escuchó nada. Espérate, yo la vuelvo a poner. Espérate que es que está por acá haciendo una bulla ahí. Vamos a ver. Ahora sí. Profe, hola. Profe, recuerden no extenderse mucho en la clase, en grabar la clase para poderla montar a YouTube. Y yo me tengo que retirar ya, entonces
Pues para que tengan en cuenta que estoy en la clase, que participé y todo eso. Gracias.